Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Soler, soy estudiante de segundo semestre de zootecnia. Voy a exponer el tema relacionado con la transformación del músculo en carne desde el punto de vista anatómico y fisiológico. Empecemos diciendo que un músculo es un tejido contráctil que forma parte del cuerpo de un ser vivo y forma parte de la estructura de diversos órganos y aparatos. Estos músculos se convierten en carne luego del sacrificio del animal, en el caso de los bovinos, sufriendo una transformación importante debido a la falta de oxígeno del músculo. En la justificación tenemos que la carne es un producto primordial que hace parte de la cadena alimentaria, por lo tanto es interesante saber los procesos que se llevan a cabo al pasar de ser un músculo que hace parte del cuerpo de un animal a ser un alimento exquisito para la supervivencia del ser humano y de otros seres vivos. En los objetivos tenemos como primer objetivo conocer los procesos anatómicos y fisiológicos que intervienen en el músculo de un animal para convertirse en carne. El segundo objetivo, identificar los componentes del músculo y de la carne en el caso de los bovinos. Tercer objetivo, conocer las propiedades que presenta la carne como alimento esencial en la dieta alimentaria. Transformación del músculo en carne desde el punto de vista anatómico. La carne son tejidos animales que sirven como alimento. Los tejidos que se incluyen son el muscular, que es el principal, conectivo, cartilaginoso, adiposo e incluso en algunos casos la piel. Cambios que siguen al sacrificio, la rigidez cadavérica o rigor mortis y la maduración. Los músculos en el animal vivo aún no son carnes, entonces reciben el nombre de músculo. Y en el animal muerto ya recibiría el nombre de carne. Cuando el animal está vivo, los músculos tienen la capacidad de experimentar movimientos de contracción y relajación. Al morir el animal, entra a una relajación permanente y el músculo se convierte en carne. Transformación de músculos en carne. Ya no son capaces de contraerse mediante el deslizamiento de los filamentos, es decir, ya no tienen movimiento por sí propios. Cambios que siguen al sacrificio es la rigidez cadavérica o rigor mortis y la maduración. Transformación del músculo en carne desde el punto de vista fisiológico. Aquí ya vamos a ver qué cambios químicos ocurren en la carne una vez se transforme el músculo en carne. Entonces tenemos que al extinguirse el oxígeno del músculo post-mortem, el metabolismo se transforma rápidamente en anaerobio y el glucógeno acumulado se metaboliza a ácido láctico. El pH desciende. Pueden surgir carnes oscuras cuando el lactato es alto, o las carnes son muy blancas cuando aumenta el CA
la rigidez y la temperatura, agotamiento del ATP. El ATP es un ácido trifosfato de la adenosina. Es como el combustible que tiene el músculo, el que lo hace vivir. Entonces, al agotarse el ATP, pues el músculo ya no se vale por sí mismo. Esta imagen nos ilustra pues los músculos convertidos en carnes, en diferentes cortes de carne del bovino en este caso. Aquí tenemos otra imagen ilustrativa de cortes de carne, la carne ya madura. Podemos anotar que la carne es mejor consumirla en su estado de maduración. La carne no es buena, no tiene todas sus propiedades una vez recién muerto el animal. La calidad de la carne depende de la raza, la edad, el sexo y el modo de sacrificio. ¿Por qué razón? Por ejemplo, el modo de sacrificio. Si un animal es sometido a estrés, a altas horas de recorrido, de transporte, el animal llega golpeado, entonces ese estrés hace que la carne no sea de buena calidad y que pierda sus propiedades físicas. El proceso de conversión del músculo en carne puede dividirse en 3 fases. La primera fase es el prerigor. Tras el sacrificio del animal, después del sangrado, no llega oxígeno ni nutrientes a las células que forman el músculo, lo que da lugar a que consuman sus reservas, provocando una deshidratación del mismo y una serie de cambios bioquímicos y estructurales que hacen que las fibras musculares pierdan su capacidad de contraerse y extenderse y sufran un acortamiento, provocando una tensión y rigidez muscular que conduce al rigor. Segundo, rigor, momento en el que las reservas energéticas del músculo se agotan y el músculo alcanza su grado máximo de inextensión, punto de dureza máximo, y también alcanza el pH final debido al agotamiento de los recursos energéticos, lo que decía anteriormente el ATP. El pH habrá descendido desde niveles próximos a 7 en el músculo vivo hasta niveles de 5,4, 5,6, que ya cuando el animal ha sido sacrificado. Y estos son niveles óptimos. Entre 5 y 6 son los niveles óptimos de la carne, que es el punto isoeléctrico de las proteínas musculares, lo que provoca su desnaturalización y la reducción de la capacidad de retención de agua tisular. Los dos fenómenos causantes de edudación, pérdida de jugo de la carne. Tercero, por rigor. Periodo de maduración donde se produce el ablandamiento o tenderización de la carne por la acción de sistemas enzimáticos, endógenos, proteolíticos que participan en la rotura de las proteínas estructurales del tejido muscular, produciendo el ablandamiento de la carne, así como a la actuación de determinados procesos oxidativos que inducen a la aparición de sustancias que originan el aroma característico de la carne. Se producen diversos cambios positivos sobre las características de la carne. Se producen diversos cambios positivos sobre las características de la carne, como son: disminución de la dureza, la carne se vuelve más tierna,
desarrollo del aroma, el olor y el sabor característico de la carne, incremento de la jugosidad. Estos cambios se tienen que llevar hasta un punto óptimo donde la carne se ablande, pero donde el aroma y sabor que tenga sigan siendo agradables para el consumo humano. Los efectos del enfriamiento sobre el metabolismo post-mortem del músculo son diversos y tienen gran influencia sobre la calidad del producto. La carne siempre debe estar refrigerada. La carne es un producto perecedero que debe mantenerse a temperaturas de refrigeración para frenar la acción de los microorganismos y los procesos químicos y físicos que puedan afectar su calidad. La EFSA es un organismo, una autoridad europea de seguridad alimentaria. Ella reconoce que es posible aplicar ya en el matadero temperaturas más altas de 7 grados centígrados en toda la canal, sin que se produzca un crecimiento bacteriano adicional. Los estudios realizados para determinar los parámetros que más influyen en la contaminación de la carne han determinado que estos son la temperatura, el pH y la actividad de agua, sobre todo en la carne de vacuno, porcino y ovino. Durante el proceso de sacrificio del ganado para carne, el animal es inmovilizado y desangrado, lo que resulta en muerte. En la condición temprana post-mortem, por ejemplo antes del rigor mortis, el músculo esquelético no es inerte y hay una considerable cantidad de reacciones bioquímicas que están llevándose a cabo. Rigor mortis es el fenómeno químico más importante. Es el estado de endurecimiento de los músculos estriados, liso y cardíacos debido a la acidificación y deshidratación post-mortem. Este fenómeno se desarrolla después de un periodo variable de flacidez muscular de 3 horas aproximadamente. Es un proceso enzimático en medio de anaerobio que consiste en la degradación del ácido adenosín trifosfórico ATP. Este proceso termina con el comienzo de la putrefacción. Composición química en la carne. En relación con la composición química, la carne se compone de agua, proteínas y aminoácidos, minerales, grasas y ácidos grasos, vitaminas y otros componentes. La carne, por eso, es un alimento esencial en la dieta alimentaria debido a su cantidad de proteínas. Estas tablas nos ilustran las proteínas que posee la carne más consumida por el ser humano, como la carne de vacuno, la carne de cordero, la carne de cerdo, la carne de pollo. Importancia de la conversión, la importancia de la producción de las producciones animales es los aspectos positivos que cualquier producción animal aporta a la sociedad, ya sea por la cantidad de alimento que nos proporciona o por el servicio que nos presta. La producción animal aporta alimentos de alta calidad para el consumo humano. Este es un fenómeno muy importante, ya que se han destinado muchos recursos para producir cada vez más alimentos más limpios y más saludables para el consumo humano. Muchas gracias, esto ha sido todo y hasta pronto.